La salida del primer Metroid al mercado marcó un gran impacto en el mundo de los videojuegos. Su mecánica no lineal y la búsqueda de mejoras para poder seguir avanzando en la aventura fueron los aspectos que más destacaron de este título. Sin embargo, el tiempo no pasa en balde, y su aspecto técnico, como los gráficos y la jugabilidad, ya han quedado algo anticuados. Nintendo lo adaptó más a nuestra época, gracias a un excelente remake salido en la Game Boy Advance, el aclamado Metroid Zero Mission, mientras que algunos aficionados lo han tratado de mejorar mediante hacks o filtros HD como los que permite el emulador Messen. Sin embargo, muchos aficionados echaron a volar su imaginación, pensando ¿cómo sería el primer juego de Samus en la Super Nintendo, tal como se ve en la intro del Super Metroid? Pues esa pregunta la contestamos hoy, gracias a un tremendo ROM hack que busca adaptar esta aventura, pero con gráfico de 16 bits. Así que no hablemos más, que el público se va. Sin más preámbulo, comenzamos. Retroid es un hack del Super Metroid que busca adaptar el primer juego de la NES, pero con gráficos de Super Nintendo. El mismo fue creado por Project 18 en el año 2016, es decir, que ya tiene sus añitos. Debemos aclarar que es una recreación, es decir, no es una copia 100% idéntica al primer Metroid. Sin duda, lo primero que nos llama la atención es lo bien que luce. En verdad parece que fuera un remake de dicho título hecho para la Super Nintendo. El uso de los colores es muy bueno y le sientan de maravilla. Todo está recreado de una forma muy parecida, pero lógicamente con una mejor calidad. En algunos niveles se ha añadido un efecto de transparencia que simula niebla, que me parece le agrega más ambientación, aunque puede que a algunos no les guste. El acabado de los escenarios me parece muy espectacular. Eso sí, el diseño de los mismos se toma algunas libertades, por lo que, como dije anteriormente, no te esperes una representación 100% exacta al original. No obstante, no todo es maravilla. Aunque el sprite de Samus luce excelente, es demasiado grande, mientras los entornos lucen pequeños, lo que dificulta el salto entre plataformas, sobre todo en espacios reducidos. Igual pasa con los enemigos, que ahora tienen mayor tamaño. Otro factor a tener en cuenta son los cambios en la jugabilidad, para hacerlo fiel en cuanto al manejo a la entrega de la NES. Por ejemplo, no podemos disparar agachado, no existe la aceleración ni el poder rebotar en las paredes. Sin embargo, sí se dejaron aspectos como el poder disparar en diagonal pulsando los gatillos, por lo que hay una unión o mezcolanza entre aspectos de Metroid y Super Metroid, lo que puede no gustar a los puristas, que querían que todo fuera exacto al original. Otro aspecto que puede pasar desapercibido es la música, que apenas y se escucha. Hace falta que estuviera el tema icónico de la saga, como si lo hace el Zero Mission. Existen parches para agregarles temas con calidad CD, utilizando la tecnología MSU1, pero no me dio tiempo de buscarlos y comprobar a ver qué tal. El sistema de guardado es un poco extraño. Si te matan, empiezas desde el último ascensor, aunque no queda muy claro en qué momento el juego está guardando. También el mapa puede confundir, ya que a veces se ve, como otras veces no, los lugares en donde no hemos estado. El juego, si decides explorar, te puede exigir mucho hacer el salto con bomba. Los jefes también sufren esta mezcla de elementos, porque vemos algunos del Super Metroid ligados con los del primero. A pesar de todo, la experiencia sigue siendo muy agradable, sobre todo si te adaptas al manejo. Esta mezcla de elementos podría disgustar a algunos, aunque a mí me parece más bien interesante. Si recuerdan, el Zero Mission tampoco era una copia al carbón del Metroid de la NES. He podido notar algunos bugs o errores, como que al empezar una nueva partida
puede que te envíe a otro sitio en lugar del principio. Por lo tanto, es un hack bastante pasable, aunque no perfecto. En conclusión, si buscabas una forma de recrear la primera aventura de Samus Aran, pero en la Super Nintendo y con gráficos estilo 16 bits, esta es una buena y única opción, aunque con detalles que mejorar y el ser una versión algo libre y no totalmente fiel, tanto en diseño de escenarios, jefes y jugabilidad, aún así es una alternativa que te puede gustar bastante. Estaría bien que alguien lo actualizara o retomara la idea para otro hack. En fin, una buena opción, pero con sus detalles. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Retroid para la Super Nintendo? ¿Crees que es una buena adaptación del primer título? ¿O te quedas con el original de la NES? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.